Dicen que el Sí. tiempo no existe, pero no alcanza, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, qué rico vernos. Espero que hayan descansado en Semana Santa, que los que tuvieron semana de reflexión perfecto y los que la tuvieron de pasión también. Qué maravilla que todos hayamos llegado con ímpetu, con nuevas energías. Eh, Recordemos un poco para los que no han asistido antes o no han asistido a alguna de las reuniones, lo que hemos estado viendo. Pero primero quiero, ahí sí, como avisos parroquiales, ¿cierto? Uno, recordarles la razón de ser de los espacios de reflexión. Tenemos, estamos en un espacio de libertad en el que las ideas de cada uno se respetan, no entramos en polémicas, porque se trata que entre todos vayamos ampliando nuestra comprensión de cómo es el universo del amor en el que nos estamos moviendo. Por otro lado, mantenemos los micrófonos cerrados. El que quiera participar, por favor, levanta su mano física o su mano virtual para participar. Y también que tratemos de que para que haya la mayor participación posible de los universos de cada uno de ustedes, tratemos de ser un poquito sucintos. Yo no sé cómo desarrollar esa inteligencia que nos permite, en pocas palabras, decir lo que queremos decir. Y ustedes acaban de autorizar que lo grabamos. Nosotros lo estamos subiendo a una página de YouTube, pero es para quien tiene el link, o sea, no es un video que se da para todo el mundo, sino solamente para los que les compartimos el link. Los que quieran participar pueden hacerlo verbalmente aquí, o pueden enviar al chat, o pueden escribirnos al correo electrónico cuando quieran compartirnos sus reflexiones, sus opiniones, sus críticas, lo que quieran compartirnos también. Entonces, un poquito vamos en resumir eh, lo que estamos haciendo durante todo este año. Aquí les quería mostrar, para que alcanzaran a ver, eh, aquí tenemos unas lentejas que, si ustedes las doran un poquito, son deliciosas para pasar el rato. Aquí tenemos unas semillas de calabaza. Y lo que estamos aquí nosotros compartiendo en estos espacios que estamos haciendo, ustedes aquí ven una lenteja que se puede volver todo una producción de lenteja, tiene su potencial de ser lenteja, de ser la lenteja que o se queda para que nos la comemos como semilla, que la podemos germinar, o puede ser el árbol que genere la lenteja. Y lo mismo la calabaza, tiene dentro de estas pequeñitas semillas, está todo el potencial de una calabaza, o de una lenteja. Y es un poco lo que hemos pretendido este año hacer, que vayamos descubriendo el potencial del amor. Entonces, cuando uno es potencial, el amor lo vamos a ir descubriendo. Entonces, por eso aquí no hay mucho sabio, porque todos somos aprendices. Entonces, todos estamos descubriendo el aprendizaje, y para uno poder descubrir algo hay que abrirse a lo desconocido, a lo que vamos descubriendo entre todos. Ese es un poco lo que nos ha motivado este año. Y la primera parte que vimos, para los que no han participado en las otras, la primera parte, todo el ciclo tiene 12 ciclos, vamos a tener durante el año. Cada ciclo va a ir ampliando la percepción del amor en distintos aspectos, y va a tener la percepción científica que nos la ha venido compartiendo John Jairo Vargas, y que nos muestra desde lo que la ciencia ha venido descubriendo de lo que es toda la expresión de vida.
Y la primera parte que vimos es cómo todos estamos unidos al universo completo por una energía vital que es una fuerza de vida. Es una fuerza que nos está manteniendo con vida, nos ha sostenido, nos dio el impulso vital de la vida. Y hemos ido descubriendo cómo ese impulso vital nos hace uno con el universo, nos hace uno con la naturaleza, uno con todo lo creado. Si en algún momento tenemos duda de que estamos separados, de que los ojos van por un lado, la mente por otro y el cuerpo por otro, no es sino que nos golpeemos un dedo chiquito del pie a ver si nos sentimos que estamos unidos con todo el cuerpo a cualquier expresión que tengamos de nosotros mismos. Y esa primera parte fue una expresión básica, vital de la energía de la vida y es el que nos da el impulso de mantenernos vivos y el que nos da un impulso que es ciego, es una fuerza que simplemente se expresa como una fuerza vital. La segunda parte que estamos en este ciclo fue esa fuerza vital se puede empezar a expresar como una fuerza de defensa, porque la pura fuerza vital va empezando a querer protegerse. La segunda expresión que estamos descubriendo y que nos la participó John Jairo es esa fuerza energética y esa fuerza vital que nos mantiene con vida, pero que además quiere mantenerse con vida. De manera que de alguna manera esa fuerza, con toda esa fuerza que se expresa, está empezando a necesitar ser un poquito canalizada, como un río caudaloso y poquito a poco va encontrando su cauce. Entonces, esa fuerza donde no se le empiece a dar un manejo, donde simplemente la dejemos que surja. Primero que todo, la fuerza no es ni positiva ni negativa, es bien importante que vayamos como clarificando eso, que ahora con lo que nos va a acompañar Ruby, va a ser esa expresión la vamos a ir entendiendo. Entonces, la primera parte que ya vimos, la parte científica, nos dice que esa primera energía vital se está empezando a expresar como una fuerza de defensa. Esa fuerza de defensa hay que irle dando canalización, hay que irla ayudando a que se exprese. Entonces, hoy para atendernos esa comprensión científica e irnos llevando a la vida diaria, porque ¿con qué se come todo esto que aprendemos? Si lo dejamos en la razón, se vuelve simplemente más información que tenemos. Pero aquí el desafío es que lo vivamos en la medida en que lo vayamos comprendiendo. Y para eso hoy Ruby Ligia Clavijo tiene el desafío grande de irnos tendiendo esos puentes y esos lazos. Y Ruby es una persona, una compañera también de CAF, que tiene estudios de CISPAS y pensaba Rubililla, eso incluso dentro de la ciencia da una dimensión, ¿cierto? Entender cómo funcionan los sistemas, que para algunos de nosotros eso es una cosa que no tenemos ni idea, como que andamos en la nube en las nubes. Entonces, maravilloso que Rubililla nos aporta una visión muy organizada, muy de cómo traer esa expresión a la vida diaria. Y Rubiligia es del lugar, para los que no saben, donde no se come pan, sino pan. Allá comen spam. Entonces, para los que conocen, ese lugar se llama Popayán, ¿no, Rubiligia? Sí, Popayán. Entonces, con el desafío de que lo que vayamos comprendiendo, empecemos a ver cómo lo vivimos, pues solamente darle paso a Rubiligia y agradecerle la presencia y todo lo que hoy vamos a estar abiertos a todo lo que nos puedas acompañar. Entonces, Qué pena, somos qué todos. pena. Estaba mostrando algo que no era. No, Pero, pero fíjate. bueno, ¿ya están viendo la pantalla? ¿Sí? Mi Sí, pantalla. gracias. Sí. Bueno. Señora.
Entonces, buena noche para todos y para todas. Realmente, pues es un reto que lo podamos hacer de forma más aterrizada. Estábamos viendo y como Marta nos está introduciendo al tema, la segunda expresión del amor instintivo es el amor defensivo. Te doy y me das amor interesado. Con esa reflexión estuvimos terminando la conversación, la reunión de la vez pasada con Jairo. Y vamos a ver ese amor interesado, cómo se va haciendo sublime y no simplemente es interés, cuánto vales. De forma resumida también podemos ver cómo en estas imágenes, en las dos de arriba, la promoción de la conservación de la especie se da con la crianza, con el cuidado y la protección de las crías que hacen los adultos. Y de forma más específica, que también lo vimos de forma magistral, con la explicación de Jairo, las líneas de defensa que tiene nuestro cuerpo o los organismos vivos. La primera, que es esa barrera externa que impide que los microorganismos entren a nuestro cuerpo. La segunda, que son esas defensas internas que no especifican no específicas, perdón, y que combaten a los invasores. Y la tercera, que ya es el sistema inmunitario, que entra con toda su fuerza y que entra en acción para combatir a esos microbios. Todas estas expresiones del amor defensivo se dan para sobrevivir. Hay otro concepto que subyace latente, que pareciera que fuera pues como muy obvio para todos, pero a veces no se nos da. Marta hacía una introducción al concepto de sistema. Quizá está hablando de los sistemas que, pues computacionales, los desarrollos que se están dando en tecnología y de desarrollo digital. Sin embargo, todos tuvieron su fuente en esos sistemas biológicos y en nuestro sistema, o sea, en ese procesador que tenemos de cerebro, es una emulación y de allí nacen. Sin embargo, este concepto tiene dos características, el de sistema, que son básicas para cualquier sistema biológico y de los que estamos hablando. Un propósito y un objetivo. Cada uno de estos componentes o elementos del sistema contribuyen al logro de un objetivo o propósito. Ah, se me olvidó algo elemental, y es que de las definiciones más sencillas, pero que todos pues estamos de alguna forma familiarizados, es que un sistema pues es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo. Y la otra característica, y solamente tiene sentido cuando cumple un objetivo, ¿cierto? Si bien está conformado por unas entradas que pueden ser información, energía, recursos, entra a procesarse en ese sistema y en ese sistema podemos ver que tiene componentes que pueden ser individuales o pueden tener otros subsistemas y produce unas salidas y esas salidas cuando está funcionando bien pues están en forma relacionada y directamente dando respuesta al objeto de ese sistema. Como vemos que está punteado, esto nos da pues la idea que es permeable y que en la realidad no existen sistemas cerrados. Si bien en la teoría se explican algunos sistemas cerrados, en la práctica no se dan. Siempre está susceptible a ser afectado por el medio externo o por el ambiente externo. La otra característica de los sistemas es la totalidad. Los elementos de un sistema funcionan como un conjunto, ¿cierto? Como ya habíamos visto. Por eso una alteración de alguno de sus componentes hace que se dé una alteración en todo el sistema. Eso es como cuando sentimos algún malestar en algún órgano o en alguna parte de nuestro cuerpo. Digamos que el dolor se focaliza allí, pero el malestar lo sentimos en todo el cuerpo. Por eso es que esta característica de afectación de todo el sistema que realmente nos empieza a mostrar una situación o una ley de causa y efecto, nos lleva a otras características, otros dos fenómenos relacionados con la totalidad de un sistema. Creo que no es el mío. Y es la homeostasia y la entropía. Este fenómeno de homeostasia, sí, no es el mío, ¿cierto? Em, es una característica de los sistemas que tiene que ver
Ruiligia, se apagó tu... Se le fue la voz. El micrófono lo tiene apagado. Ruiligia. Ya, se apagó y no me di cuenta. ¿Desde dónde quedaríamos sin audio? Se fue también la... ¿La imagen? Sí, ya, La porque imagen. había dejado de compartir. Hablando de la homeostasia. Ah, estaba hablando de la homeostasia. Bueno, entonces estábamos acá. Entonces, como estábamos hablando, la homeostasia es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Es la capacidad que tienen los componentes del sistema para autorregularse ante un cambio externo. Digamos que un ejemplo clásico de esta característica es la capacidad que tienen nuestros organismos o los seres vivos de equilibrar la temperatura corporal ante un cambio, Si aquí abajo me lo aceptan bien. ante un cambio del clima. Y la entropía es esa otra característica de los sistemas que se van degradando con el tiempo, se van volviendo como al origen, a sus orígenes, lo explico de otra forma. La entropía, como se va aumentando con el tiempo, la degradación del sistema, eso, el ejemplo más clásico en la misma línea que estamos viendo, es como cuando el cuerpo se empieza a enfermar, ¿cierto? Empieza, por más de que todos los sistemas que nos conforman en el cuerpo humano trabajan para mantenernos con vida y sanos, pues el tiempo que va pasando los va afectando y se va degradando y se va manifestando entonces como enfermedad. Y decía también que también vuelven a su origen, es que si observamos y ocurre para todo, ¿no? O sea, los edificios que no se habitan, con el tiempo se van deteriorando si no se están manteniendo, pero igual el tiempo hace su trabajo. Y si no se hiciera nada, va a volver pues como al polvillo que constituye los ladrillos o lo primero con lo que se construyó. Entonces, fíjense que este concepto de sistema es bien importante porque está latente en todo. Si vemos a nuestro cuerpo humano, ¿cierto? Lo conforman diferentes sistemas, el circulatorio, el sistema nervioso, el muscular, el urinario, y todos ellos hacen, o cada uno de ellos cumple una función específica. Es un conjunto, lo hacen como en forma de conjunto y yuxtapuestos. Esto quiere decir que usan órganos mismos órganos para cumplir su función. Y cada uno, si bien cumple una función muy particular, todos le suman a cumplir el objetivo principal del cuerpo humano, que es mantenerlo con vida y mantenerlo sano. Por eso podemos respirar, por el sistema nervioso podemos tener conciencia, cierto movimiento dentro de las características, digamos, más poquitas que puedo concebir de este sistema porque cumple unas funciones extraordinarias en nuestro cuerpo humano. Y, por ejemplo, el sistema circulatorio, el que hace que permite que la oxigenación se dé en nuestro cuerpo haciendo esa transformación del dióxido de carbono. Entonces, todos ellos cumplen la función de mantenernos con vida y sanos. Entonces, por eso es importante el tema o el concepto de sistema. De otra parte, quería también comentarles que si bien hacer como una analogía, el cuerpo humano está compuesto de tantos sistemas y de tantos elementos que para mantenernos con vida están actuando de una forma armónica y armonizan todas funciones para tener el objetivo principal. También podemos hacer la analogía con una sociedad o con una organización. Una organización o una sociedad, si la asimilamos a un sistema, podríamos también pensar cómo nosotros como individuos y como grupo humano aportamos pues a su armonía, ¿no? A ese vivir en armonía. En esta línea seguimos ratificando que ningún organismo individual puede existir de una manera aislada. Cuando vemos el ecosistema, por ejemplo, entendemos cómo los animales dependen de la fotosíntesis de las plantas para sus necesidades energéticas y las plantas dependen del dióxido de carbono producto de los animales, pero también del nitrógeno fijado en las raíces, pues por las bacterias, ¿no? Que fijan las bacterias en sus raíces.
como animales y microorganismos regulan toda la biosfera y mantienen las condiciones propias para la vida. Esto ratifica entonces que la vida es el triunfo de la cooperación y la asociación. Lo vemos ya en los cuerpos de las especies mayores, si lo podríamos expresar de esa forma, en la de los animales, nosotros que también venimos de allá, en la naturaleza y en todo el ecosistema. Es el triunfo de la cooperación y la asociación. Aquí vamos entendiendo que ese tú me das y yo te doy, de los sistemas biológicos que se manifiestan, tienen un interés sublime. La vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los seres que se asocian. Es una frase acuñada por la bióloga Lynn Margulis. Entonces aquí vemos varios ejemplos. Todos de alguna forma o en algún momento hemos visto esta, ¿cierto? La simbiosis que se da entre el pez payaso y la anémona. En esta simbiosis, ambos se protegen de ser devorados por depredadores. Y esta otra imagen que también nos es común, que es la del cocodrilo y la del pajarito, se denomina mutualismo. El pájaro se alimenta, el cocodrilo, aunque lo tiene ahí listo para engullirlo, no lo hace porque a cambio él tiene su higiene bucal gratuita. Hay unas definiciones, o en estas definiciones que se pueden dar en biología, que sí tienen pues unas diferencias pues que un biólogo no las podría decir con mayor precisión, pero en la simbiosis digamos que la característica es que aunque es una combinación entre especies o un servicio mutuo entre especies diferentes, esa relación es vital, o sea, de eso depende su supervivencia. En cambio, en el mutualismo, como la gráfica también nos lo muestra, es una relación de conveniencia. Digamos que el pajarito no necesita solamente de la comida que encuentra en los dientes del cocodrilo para vivir, y el cocodrilo tampoco. Depende de su vida depende del pajarito. Entonces, son similares, así como aprendíamos en algún cuento, pero diferentes. Sin embargo, el trasfondo del tema es la cooperación y la asociación para el bienestar o para sobrevivir. El otro ejemplo es la epífita. Siempre se me complica esa palabra en un árbol, como es la orquídea o el jacinto de agua o camalote. Digamos que aquí la diferencia es que la epífita se refiere a cualquier planta que crece en otro vegetal o en otro objeto, pero no lo parasita, o sea, no le hace daño al hospedador. Esto me hizo recordar también otra función del cerebro, que no está Jairo acá para que me corrija si me equivoco, pero el cerebro es el único órgano del cuerpo sin receptor de dolor. Y esto resulta irónico porque pues él es el encargado de procesar las señales de dolor de todas las otras partes del cuerpo. Por eso es que no nos quemamos, porque nos alerta para retirar la mano o del sitio que nos esté produciendo ese daño. Y unía estas dos características biológicas pensando en una relación de amor desinteresado. Digamos que estas dos sí son una expresión de amor desinteresado porque sirven sin esperar. Las otras sí esperan, pero digamos que ya vamos entendiendo que lo hacen con un interés sublime. Y pues vienen las bacterias en nuestro intestino, que también magistralmente nos lo explicó Jairo. Y yo al respecto, pues debo confesar que no recordaba o no tenía tan presente que justamente durante los precedentes 2.000 millones de años surgieron las bacterias que a través de sucesivas simbiosis evolucionaron hasta las plantas y los animales de hoy. Realmente esa combinación de expresiones creativas infinitas se dieron hasta seleccionar 3 formas viables para la supervivencia: las plantas, los hongos y los animales. Con esto podríamos concluir que la simbiosis es una fuerza evolutiva, pues que merece todo el respeto y toda la gratitud, porque por ellas estamos acá. En este sentido y con lo que hemos visto, lo que estamos ratificando es que el objetivo en todas las manifestaciones de la creación, en esta expresión del amor, es conservar la vida.
Nada y nadie puede escapar a la magia del amor y al efecto de sus expresiones. Para sobrevivir doy y me das, es decir, que cooperamos. Me pareció que enlazaba lo que hemos visto y el tema con el que continuamos, esta cita atribuida a Albert Einstein, que todo está determinado, tanto el principio como el fin, por fuerzas sobre las cuales no tenemos ningún control. Está determinado para los insectos, así como para las estrellas, seres humanos, vegetales o polvo cósmico. Todos bailamos al son de una tonada misteriosa, entonada en la distancia por un intérprete invisible. Aquí también vemos en esta expresión del universo lo que hemos visto de las características de un sistema, ¿no? Sistema solar, por eso hablamos del sistema solar. Bueno, esta reflexión que la traigo a colación de un amigo nuestro. Cada átomo del universo cumple leyes y cada célula de nuestro cuerpo obedece leyes, comportamientos que nos mantienen vivos. Si bien las leyes universales son más, nos pareció pertinente traer estas cuatro que de alguna forma son cercanas o con las que sentimos algo de familiaridad. La ley de la unidad divina o que todo está conectado. Digamos que esta ley es un poco trascendental y de alguna forma nos dice que todo antes de existir en lo material, pues existió en el pensamiento, que se convirtió en un resultado visible de a poco, ¿cierto? Sin embargo, pues no vamos a entrar como en ese discurso o ahondar más en el tema, en esta misma línea, pero sí en la consecuencia de esta ley que todos vivimos y que tal vez no siempre somos tan conscientes. El mundo es como es y nosotros lo vemos de acuerdo a nuestra propia realidad, a nuestras creencias, a nuestra historia, a nuestro contexto. Sin embargo, el efecto de nuestros pensamientos, creería que también de nuestros sentimientos y de nuestras acciones como individuos y como grupo humano afecta la globalidad del universo, empezando al menos por la Tierra y de lo que conocemos. Ejemplos tenemos muchos, pero digamos que hay dos que son latentes en este momento. La guerra en Croacia tiene un efecto para nosotros de compasión, un efecto como seres humanos de compartir ese dolor, de quizá muchos de nosotros todos los días ofrezcamos una oración, elevemos un pensamiento de oración o una acción operativa ofrendada por ellos, pero también tenemos otro efecto que también estamos sintiendo en el bolsillo y es un efecto económico, ¿sí? Se ha afectado todo. Entonces, todo está conectado con todo. La otra ley es la ley de correspondencia, o que también la conocemos como la ley de atracción. Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Y también está reafirmada en el mismo efecto biológico que habíamos visto, como en el organismo los que se atraen se hace de acuerdo al bien que le pueda hacer a nuestro cuerpo, a lo que nos pueda garantizar la supervivencia. Veíamos cómo desde la reproducción esa selección es de similares y rechaza lo que no le es similar porque le va a hacer daño. De esta misma manera, con esta ley de atracción, podríamos hacer también la analogía a la vida de algo que a veces con frecuencia escuchamos, si no es que a nosotros mismos nos ha pasado alguna vez. Y es que observando el mundo exterior pensamos, ¿quién podría cambiarlo? ¿Por qué no se cambia? O pensando a los que están a nuestro alrededor pensamos, ¿por qué será que no cambian? Deberían cambiar para que este mundo fuera mejor. Tal vez aquí la reflexión es que si queremos cambiar lo que está afuera, debemos empezar por cambiar nuestro interior. Como todos estamos conectados, para ver un cambio en el mundo exterior, primero debemos empezar, iniciar a trabajar con ese mundo interior, recordando que ese universo externo va a ser siempre un reflejo de nuestro universo interno.
En cuanto a la ley de causa y efecto, quizá la primera relación que nosotros tuvimos con esta ley fue cuando la vimos en física, ¿cierto? Cuando dice que toda acción recibe una reacción igual de fuerza y magnitud, una de las leyes de Newton. Pero así como esta ley y todas las leyes que son universales, pues existen y son los que han garantizado la vida, pues ellas existen, así nosotros las conozcamos o no, las aceptemos o no, son una realidad y no las podemos cambiar. Entonces, quizá lo inteligente es que tratemos de entenderlas, de conocerlas y de armonizar con ellas. Esta ley de causa y efecto lo que nos dice es que realmente no hay un efecto sin causa y de forma similar no hay una causa que no tenga un efecto. Cuando lo podemos mirar en nuestra vida, podemos identificar que hay situaciones que si nos damos a la tarea de tirar el hilo hacia atrás, quizá vamos a encontrar la causa. Por ejemplo, si nos hemos excedido en consumir algunos alimentos que no son benéficos, sustancias o hábitos que no convienen, pues seguramente nos lo puede estar cobrando en este momento como un efecto que no es saludable. Y algunas pueden ser para este presente y para el futuro cercano o lejano que sigue. Por eso es que lo que hacemos es como el llamado, ¿no? O sea, todo lo que hacemos va a tener un efecto, entonces mejor que sea un efecto de alguna forma planeado y de bien. Con esto lo que queremos decir es que nuestra biología, como hemos visto, pues manifiesta y evidencia esa fuerza instintiva que nos permite sobrevivir. Lo sagrado, el creador, la creadora, como querramos o como estemos familiarizados o aceptemos que es, está permanentemente manifestándose como esa fuerza instintiva que nos permite vivir. Nuestro cuerpo humano es esa evidencia del ciclo de vida y muerte que se repite sin cesar en cada instante en nuestro organismo, desde la muerte de las células o la renovación de todo el sistema celular hasta la degradación por entropía de nuestro cuerpo. Entonces, con esta introducción de enlace al sistema biológico, a lo que son los sistemas que son subyacentes, a todas estas condiciones de comportamiento del sistema biológico y de la naturaleza, pues llegamos a estas preguntas que tienen la intencionalidad de aterrizar en nuestra vida, cómo las asociamos, si somos conscientes de ellas. Entonces, aquí estamos planteando 3 preguntas, pues que podemos incursionar en ellas en el orden que ustedes lo deseen. ¿De cuáles leyes somos conscientes? No necesariamente estas que hemos visto acá, sino las que ustedes conozcan o quieran traer a colación. ¿Cómo las aplicamos en la vida diaria? Y cómo las relacionamos con el dar, cooperar, con la flexibilidad, la diversidad, lo semejante y lo diferente a mí, que también son características de los sistemas. Y pues nosotros somos un ejemplo vivo de todas estas expresiones de los sistemas y de estas leyes universales y de estas fuerzas instintivas que en ese amor interesado tienen como un nivel sublime que nos permite justamente estar aquí. Entonces, no sé si les parece si dejo de compartir o mantengo esta que es como la reflexión. ¿Quieres? Dejémosla un poquito mientras, Listo. para que los Ay, podamos ver a todos. listo. Bueno, entonces, aceptamos la invitación de Rubiligia. Los que quieran participar, que levanten su mano física o virtual y nosotros les vamos dando paso.
A mí se me había ocurrido una pregunta que se me acaba de olvidar. Tenía una pregunta, digamos, a ver, como tú lo proponías en la guerra que estamos viviendo, tenemos la necesidad de permitir que esa defensa, más bien, la defensa que necesitamos, ¿sigue siendo la defensa básica, básica? ¿O es que simplemente no lo hemos permitido que evolucione? De pronto no la necesitamos tan fuerte como la recibimos inicialmente. Pareciera que ahorita seguimos mostrándonos los dientes más sofisticadamente, pero con la misma fuerza bruta de hace X años, ¿no? Sí. Sí, tal vez también por eso traía esta última diapositiva, y es que la vida no conquistó al planeta mediante combate, sino gracias a la cooperación. Las formas de vida se multiplicaron y se hicieron más complejas asociándose a otras, no matándonos. Si es esa forma instintiva ciega, pareciera que ya no es, pero somos como difíciles a veces en ese aprendizaje, ¿no? Como raza humana. Ya copié las preguntas en el chat por si quieren verlas y vernos y podernos ver. Sí, Mitzi. Yo creo que es complejo el tema, porque aunque aparentemente hayamos evolucionado en el aspecto de la forma como nos defendemos, estamos viviendo un momento muy complejo donde hay una impotencia inmensa en el sentido de la supervivencia. Esto no solamente es con lo que está pasando en Ucrania, sino más cerquita en nuestro país y en otros países que también están en una lucha, que por un lado es una lucha de poder de algunos, de querer dominar, pero por el otro lado estamos viendo las necesidades básicas que el ser humano está teniendo y que tienen que ver con el sentido de vida y el sentido de la muerte también, porque creo que en ese aspecto muchas sociedades, incluyendo la nuestra, hemos perdido el valor al respeto por la vida en todos los aspectos. Entonces, todas esas luchas, todas esas necesidades básicas, como es la comida, como es la salud, como es esa cooperación de la que nos hablaba Ruby, se está viendo muy debilitada. Y entonces la lucha es por sobrevivir a como dé lugar. Entonces encontramos los problemas sociales a nivel de homicidios, para obtener un objeto como el celular para poderlo vender, y seguramente porque se necesita esa plata para algunos para sobrevivir. Entonces son como muchas cosas complejas que en este momento estamos viviendo y que en ese sentido, aunque hay eventos que están relacionados con el amor, aquí tenemos el amor defensivo, nos estamos defendiendo de circunstancias que nos afectan a la supervivencia. Eso conduce a la búsqueda de lo que sea para lograr la meta de sobrevivir. Entonces es bastante complejo. Yo creo que no hemos evolucionado mucho a la hora del té. Estamos todavía muy apegados a esa parte instintual donde la cooperación es importante
muy importante. Y creo que hacia eso se está trabajando en muchos estamentos, ¿no? Cómo cooperarnos, cómo trabajar en equipo, cómo darnos la oportunidad de que entre todos logremos una estabilidad en la vida. Gracias. A ti, Mitzi. Sí, Germán. Toca activar el micrófono, porque todavía no hemos desarrollado la inteligencia telepática. Ya. Listo. Bueno, no, Ruby, gracias. Muy claro todos los aspectos de tu exposición. Lo aterrizan a uno en muchas cosas y al final, pues, el cuestionamiento de las 3 preguntas es interesante porque para podernos ubicar en una situación como la de hoy o como la que hemos vivido desde que nacimos, pues las leyes que finalmente comienza uno a aprender porque las vive, como la ley de causa y efecto, esa se aprende porque uno se da cuenta de que si hace una cosa, pues tiene sus consecuencias. Y obviamente muchas de las leyes, la del movimiento, pues es parte de lo que hemos vivido desde que tenemos conciencia los seres humanos y desde que el planeta, como nos lo explicaban en reuniones anteriores, comenzó a evolucionar, porque el planeta evoluciona de un átomo a 2, a 3, a 4, hasta que llega la vida y llegamos después de muchos millones de años a estar acá. Ahora, las situaciones como las que se viven hoy en día es parte de la evolución. En todas las épocas el hombre ha tenido guerras por muchas causas, por poder, por recursos, por conflictos de las personas que no se entienden. O sea, eso nunca lo vamos a poder en un siglo XXI detener. Si existen conflictos en los hogares, existen conflictos en la calle, a nivel macro existen conflictos geopolíticos. Hoy en día todavía se da el tema de comenzar a conquistar el planeta y vienen las fuerzas de las grandes potencias para demostrar quiénes son los más poderosos del planeta. Y es lo que hoy en día se está dando. Cada cual políticamente, con guerras, otros económicamente como China, obteniendo poder para centrarme, me gustó bastante la primera pregunta porque pues me hizo entrar en conciencia de muchas cosas que uno hace y de lo que hoy en día es la dinámica que se vive mucho más veloz de la que se vivía el día de ayer y mucho más veloz que la de antes de ayer porque estamos evolucionando mucho más rápido. Y eso nos lleva a que seamos conscientes de aplicarla más a nuestras vidas. Es decir, somos parte de algo, sí, somos un componente de un sistema, comenzando porque somos componentes de una familia y la familia es componente de una sociedad y ahí comienza uno a crecer hasta que se vuelve parte de un todo y esa parte de un todo es lo que hace que exista un país y obviamente pues viene uniones de países y se conforma lo que hoy en día conocemos como el bloque de Occidente, o sea, todo lo que es lo políticamente el planeta. Y pues realmente la última pregunta, ¿cómo nos relacionamos con el dar, cooperar? Creo que esa hay que seguirla trabajando. Algunos nos relacionamos muy bien con algunos de estos temas como cooperar, otros el de la generosidad, el de dar más todos los días, ya sea amor, tratar de dar felicidad, bienestar. Esto hace que uno evolucione internamente como ser humano.
y de pronto esa chispita se va aprendiendo y es lo que tratamos de hacer de esta reunión. Que todas las chispitas de dar, de ser agradecido, pues vayan creciendo en cada uno de nosotros y se vuelva algo que se le prenda a otra persona que no lo es y comenzar a crecer como la parte espiritual de un tema que de pronto es lindo, visto desde afuera, porque pues la realidad a veces es muy dura en la calle, viendo tanta pobreza, viendo tanta miseria, viendo tantas personas que no tienen, o viendo las guerras y viendo morir gente que no tiene nada a veces que ver con los conflictos. No, eso era lo que quería solamente decir. Gracias, Marta y Ruby, muy gentil por su conferencia. Gracias a ti, Germán. Hizo una buena ampliación de lo que son los sistemas. Y creo que Germán también es ingeniero de sistemas, ¿o me equivoco? Sí, de la vieja guardia. De los anteriores. La vieja o la nueva guardia, pero siempre es lo mismo el sistema. Sí, las cosas hay cosas que no cambian. Lo que cambian de pronto son los enfoques con que se manejan y las herramientas que van evolucionando y que van haciendo que lleguen más a las personas. Por ejemplo, cuando se acerca la tecnología a las personas es cuando cogen un celular. Eso ya es lo que ya prácticamente tienen el computador en la mano, y cuando hacen una transacción cualquier cosa que hagan en el celular es una transacción que antes hacían unas personas al otro lado de la ventanilla, y hoy en día la hace uno directamente. Ya le ha quitado uno trabajo a las mismas empresas con todo lo que uno hace, y eso es acercar la tecnología a las personas. Y eso es lo que hacen ahora los ingenieros, no solamente los de tecnología, sino de todas las áreas, acercar más a las personas a la ciencia, a lo que es el origen de pronto de muchas disciplinas. Entonces, eso hace que la mente crezca también y uno pueda tener habilidades que antes no tenía. Yo creo que no se ha visto un tutorial en YouTube para saber cómo apretar o desapretar un tornillo oxidado. Yo creo que alguna cosa hemos visto y algo se aprende. Bueno, no hago más. Ok. Sí, Edgar. Un tema bastante profundo e interesante, ¿no? Digamos lo que ha tocado Ruby, lo que acaba de decir Germán, me parece a mí que tiene mucho sentido, y quizás lo planteamos por allá en algún momento, de que desafortunadamente, a pesar de que todo ha sido construido en base al amor, en algún momento de la existencia, por muchas razones, nos desviamos de la ruta, o sea que nos salimos de esa fuerza que nos une a todos, que es la fuerza del amor, y comenzamos a sentirnos como que somos seres independientes. Y desembocamos a lo que decían ustedes ahora al rato, y decía Ruby y Germán, es como ese trabajo hacia el interior, ¿no? Entonces, siempre como que uno llega allí. ¿Qué tengo que hacer? Pues, si bien el mundo anda en muchas partes en un caos, a nivel político, a nivel religioso, a nivel de tantas cosas, ¿qué puedo hacer yo, no? Si yo pretendiera cambiar el mundo, bueno, sería muy complicado. Entonces, a la final uno dice, bueno, yo por lo menos en esta existencia trataré de dar lo mejor de mí. Y ya empieza entonces uno a revisarse. Es como tratar de que una pequeña célula, que aparentemente es pequeña, pero está unida al todo, le vaya dando fuerza a esa cadena, para que esa cadena vuelva otra vez a recuperar la esencia, o sea, la manera en la cual se creó. Y de ahí donde uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Yo voy a comenzar a dar lo mejor de mí. Bien lo decía Germán, lo decía Rubí, empecemos a dar sin esperar, a proyectar lo mejor de nosotros.
aprender a vivir en cada momento como dan, concentrados en que esa cuota de amor que doy allí vale la pena. Y entonces eso es como una fuerza que se contagia. Se contagia alrededor primero, y yo diría que también va a muchos lugares donde no ni siquiera se imagina. Pero es interesante. Entonces yo diría que volveríamos como todas estas fuerzas instintivas, amorosas, profundas, se vayan como esencialmente recuperando, volviendo como a lo que quiere la divinidad. Yo diría que vamos otra vez a ser uno. Bueno, muchas gracias. A ti, Edgar. Cuando no veo manos levantadas, ¿no? Por ahorita. Mary, ¿Quién? Mary, Mary, Ay, Mary. Por favor, Mary. Ay, sí. no me pone cuidado. No, No, es que me la gustó mano mucho, estaba chiquita. yo soy la chiquita, que me gusta mucho la pregunta que hacen de cuáles leyes somos conscientes. Que realmente uno las conoce. Es muy raro que una persona diga, no, yo nunca había oído sobre la ley de causa de efecto. No, yo nunca tenía idea de la unión con lo divino, o nunca pude tener idea de la ley de la atracción. En el fondo todo el mundo tiene la idea, tiene el conocimiento. Y de pronto lo que pienso es que ¿a dónde está la conciencia de que eso existe? Que yo cuando esté haciendo algo, piense en ese momento, uy, esto sí es causa-efecto, ¿no? No lo tenemos. O sea, yo creo que cuando, yo siempre que oigo hablar de desenvolvimiento, me parece que es como regresar, ¿no? Como desenvolverme para volver al origen, que a veces lo perdemos. O sea, si bien tiene un conocimiento, me parece que a veces uno no tiene la conciencia, que no es lo mismo la información que la conciencia. Que de pronto ese pedacito ya incluso cada vez lo hemos perdido y que de pronto tendría que recuperar. O sea, uno no dice voy a dejar de hacer esta causa porque tal efecto me ocasiona y resulta que esto sí debería ser así porque yo debo apoyar el otro, porque no sé qué, porque si se... No. Casi que como animalitos a veces actuamos con mucha información y con poca conciencia. ¿Ya, Mary? Sí, señora, tengo que Gracias. decir acabo. Hay un aspecto que Adriana levantó la mano, creo que Imelda. Adriana, Sí, Imelda. porque me quedé pensando en lo que decía Mary recién. En realidad tengo muchas más preguntas que otra cosa, ¿no? Con este tema, pero mi duda en todo caso está si no tengo información, si no tengo conocimiento, ¿cómo voy a llegar a tener conciencia? O sea, lo que yo no conozco va a entrar alguna vez en mi conciencia. Bueno, este es el eterno historia de qué es la conciencia, dónde está, ¿no? Pero coincido con Mary de que tener información no significa tener conciencia. Pero si no tengo información, ¿podré llegar a tener conciencia en algún momento? Pregunta. El que la conteste le dan la cruz de Boyacá. ¿Imelda también había levantado la mano?
Sí, bueno, pero no sé si ella va a dar una respuesta. ¿Sí, Ruby? ¿No? Bueno, no, quería aportar mi grano de arena también con respecto a esto, porque la verdad es que uno aprende tanto cada vez que nos tocan estos temas y vemos que realmente hay mucha tela que cortar en cada tema de esto. Pero según la pregunta, que también me llamó mucho la atención, porque creo que es la que más nos despabila cuando nos preguntan de cuáles de estas leyes somos conscientes. Y pienso que me vino a la mente una vez que yo trabajaba vendiendo un producto que era complicado para conocerlo. Y yo le decía al jefe, yo no creo poder vender ese producto porque no puedo aprenderme tantas cualidades que tiene. Entonces él me decía, bueno, lléveselo y úselo, a ver cómo le va. Bueno, yo me lo llevé, lo usé. Yo dije, verdad, es una maravilla. No sé cómo lo hace, pero es una maravilla. Y así fue que lo vendí. Yo le decía a las personas, bueno, no sé qué es lo que hace el producto, pero es una maravilla. Yo se los voy a demostrar. Y empecé a venderlo de esa manera, demostrando. Y todos me decían, pero ¿cómo vendes tanto? Si no te aprendiste eso, ¿cómo vendes? Yo le decía, precisamente porque sé que es bueno, porque lo usé. Entonces, yo explico de esa manera. Entonces, el tener conciencia de las leyes es como darnos cuenta, hay tantas leyes, pero no podemos tener conciencia de todas las leyes. Pero sí tenemos que tener conciencia de una sola ley que nos dice que todo está conectado. Y esa es la ley de unidad divina. Todo está conectado. Si nosotros tomamos conciencia de eso, en la conciencia lo vamos expandiendo a través de nuestras comprensiones, a través de nuestras experiencias, de que sí estamos conectados, porque todo lo que hacemos le afecta a los demás. Entonces nos damos cuenta en nuestro hogar, en nuestro ambiente, cómo lo que yo hago le afecta a mi familia. Y así mismo me doy cuenta cómo lo que mi familia hace y lo que hago yo le afecta a las otras familias. Y nos damos cuenta que sí estamos conectados. Y ahí pues nos vamos a que el universo es una sola unidad. Entonces, tenemos que como que trabajar con esa interdependencia, de que no estamos solos y de que si nos unimos y trabajamos juntos, pues el mundo puede progresar, puede avanzar con más rapidez y más efectivamente. Ahora, esa fuerza del amor tenemos que considerar que hablar de amor no es, ay, sí, una elevación espiritual. Amor también es algo grotesco, porque todo se expresa a través de esa fuerza del amor. Ya lo vimos en los anteriores temas. Entonces, no juzgar porque una persona sea criminal, sea asesino, sea ladrón, sea lo que sea. Esa persona tiene amor y está actuando por amor, porque aún está en esa etapa. Y entonces está expresando el amor de esa manera. Ahora, yo no puedo hacer nada para que esa persona avance o haga su salto cuántico a otro rayo del amor, porque hay que dejar que ella lo haga por sí misma. Pero lo importante es reconocer de que todos estamos trabajando para lograr ese salto cuántico en el amor. Es lo más importante. Entonces, ese era mi aporte. Gracias. A ti, Imelda. Adriana. Comentar algo respecto de la pregunta de Adriana. Digamos que me hizo hacer como una reflexión. Cuando uno mira datos, los datos puede ser un número, 52, puerta, calle. Esos datos, cuando se les agrega, cuando se produce información con ellos, es cuando ya tienen un contexto. Entonces ese número ya no es un número de una placa o la edad de alguien, ya le empieza a dar un contexto. Cuando esos datos tienen ya un contexto y tienen una conformación en lo que se dice que se procesa, genera una información. Y la información es porque ya da una combinación que para uno tiene un sentido, ¿cierto? Tiene ya una dirección completa, por ejemplo. Sin embargo, pensando en la pregunta de conciencia y de información, normalmente lo que uno establece es que para tener conciencia hay que tener conocimiento, al menos conocimiento de lo que pasa con uno o de la propia existencia. Porque hay seres que no tienen grandes conocimientos, si vamos a un nivel intelectual acá, digamos que hay mucha tela para cortar cuando se habla de conocimiento, de conciencia o de información.
porque uno con la información la puede, haciendo el símil, como acumular como si tuviera libros, pero pues nunca los lee y nunca conoció el contenido de esos libros, pero allí está la información. Digamos que la conciencia sí es como ese proceso de hacer realidad el conocimiento o la información que se tenga procesándola en uno, con una meta o con un objetivo o con un fin. Es lo que aquí humildemente me atrevo a, a incursionar con esas preguntas muy reflexivas. Entonces ahí las dos manos que están levantadas son las de Adriana y las de Mary. ¿Y será no, que yo las no siguen las bajé. levantadas o que no las han bajado? Que no Sí, las yo, bajé, que no las bajé. Adriana ah, sí levantó. sí, yo la escuchaba a Imelda y ahora la escucho a Ruby y digo, claro, sí, información es algo muy, hasta si se quiere, muy teórico, ¿no? Hasta que uno no lo baja a una práctica, no lo contextualiza y no lo vive o no lo experimenta, eso no se hace conocimiento. Ahí yo entiendo, o por lo menos yo considero que hay conocimiento cuando realmente se pasa por la vida de uno, por la experiencia de uno, y uno entonces ahí aprende, tiene conocimiento. Si no, es una mera información que yo creo que sigue siendo, no desmerezco, no desvalorizo la información, pero digo, pero necesita todo un proceso, un rulo, la información, para que pase eso por mi vida, por mi experiencia, y de ahí yo pueda sacar, pueda hacer análisis, pueda hacer reflexión y pueda llegar a tener un poco más de conciencia acerca de esto que siempre decimos, que son nuestros actos y nuestras consecuencias, o sea, lo que nosotros producimos, lo que nosotros generamos en el medio, ¿no? Desde ese lugar, claro, yo por eso veía la pregunta y digo cuáles son, cuántas leyes somos conscientes, y si no, capaz que de muy pocas leyes somos o soy, porque como dice somos, habría que pasarlo individualmente a cada uno, ¿no? Porque si no, entonces me pongo y analizo el grupo humano que me rodea y digo, no, estos no son conscientes de nada, son muy inconscientes, digamos, de las leyes, ¿no? Y yo creo que uno, yo no sé, yo no daría una respuesta universal, pero a juzgar, o si tengo que manejarme con las evidencias que tengo, y no sé, tengo un porcentaje de conciencia, porque no, no siento, yo no sé, no siento que, o no veo que, que funcionemos muy sistémicamente. Somos un sistema, y yo me pregunto, a ver, en nuestra educación nos enseñaron a que somos un sistema y que funcionamos de manera de sistema, individualmente, en el grupo, en la familia. ¿Cuántos de nosotros consideramos a la familia como un sistema? No sé, capaz que muy pocos. Y sin embargo la familia es un sistema, porque se maneja todas las relaciones que hay entre unos y otros. O sea, no están desvinculados uno del otro. Y así seguimos ampliando, el pueblo es un sistema y la humanidad, o sea, vamos a ir agrandando. Por eso me parecía muy interesante, eso decía Ruby, los subsistemas, ¿no? Y cada sistema después, cada subsistema se engloba después en un sistema más grande, pero yo no sé si es porque estoy eh, con un pensamiento
pesimista, podríamos decir, qué sé yo, no quiero decir negativo, pero no veo en el mundo, y no me sirve de mucho pensar que siempre hubo guerras, porque no quiero pensar que porque siempre hubo guerras, habrá guerras y seguirán habiendo guerras. O sea, a mí no me alcanza esta explicación. La gente siempre fue envidiosa, así que es envidiosa y será siendo envidiosa. La gente quiere poder, ha sido así, es así y seguirá siendo así. Entonces, me parece que eso no lo veo como, no apunta a esto de que en algún momento creo que Rubia habló del cambio. No sé, por eso son muchos más dudas y preguntas que aseveraciones mías. Gracias. Gracias, Adriana. Aquí hay una pregunta que nos dicen que quieren compartir algunas inquietudes. Anita nos puede colocar el correo en el chat. Sí, Colocó también. Está ya el de Ruby y a María Zulema. sí, ya le envié el correo porque ya le envié a María Zulema el correo donde gracias. puede contestar. Sí. Adriana, me hizo caer en cuenta que tal vez por la ley del ritmo pasé como rápidamente y es una ley muy importante. Pues igual de que también la tenemos todos los días viviéndola porque es justamente una ley que uno podría asociarla también como a la ley de la renuncia, ¿cierto? Porque todo cambia. O sea, y esa frase acuñada que hemos escuchado que lo único permanente es el cambio, pero igual con frecuencia nos resistimos al cambio, ¿cierto? Nos resistimos al paso del tiempo, nos resistimos a situaciones que son difíciles o que no está a nuestro alcance cambiar, que son producto justamente del proceso de la naturaleza, de ese devenir continuo, y nos resistimos y allí es cuando sufrimos. Entonces, digamos que renunciar a esa resistencia de alguna forma nos evita el sufrimiento y nos hace evolucionar con la vida, ¿no? Con el ritmo de la vida y respetar los ritmos, porque a veces pues todos somos diferentes y parte de esa diferencia es que tenemos un ritmo particular y a veces pretendemos que los demás marchen al ritmo nuestro, ¿cierto? O queremos exigirles, o ellos también esperarán que nosotros cambiemos o tengamos o marchemos al ritmo de ellos. Entonces sí creo que me pasó pasé por ahí muy rápido. Y Luciano levantó la mano. Estaba mirando que todo lo que han dicho me conecta con una idea que es la de qué es por qué los conflictos, por qué las guerras. Es que a veces va uno y mira, siempre hay alguien defendiendo algo, una posición, un conocimiento, una posesión, defendiendo un amor. Entonces, siempre que hay un conflicto, siempre que hay conflicto, son dos que están defendiendo algo. Ninguna guerra ha nacido o ningún conflicto nace con el deseo de agredir, sino siempre es con el deseo de defender. Entonces uno dice, ¿por qué doy para recibir? Porque de esa manera me defiendo. Y el otro, ¿por qué recibe? Porque de esa manera se defiende. Entonces, habría que mirar a ver cuando todo uno dice, bueno, ¿qué hago yo con este lío? Yo no puedo seguir viviendo así. Yo quiero dar algo más. Y empieza a desmoronar toda la armazón que tiene defensiva. ¿Sí? Cuando voy por la calle me encuentro
por ejemplo, pues aquí en Bogotá, que uno se encuentra tranquilamente a una persona que pide, que atraca, que roba, que se le acerca a uno con una sonrisa bien grande, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno entra enseguida en un momento defensivo. Pero alguien me decía, ¿sabe qué? Mírelo a los ojos y reconózcalo. Entonces, cuando yo ya lo reconozco, yo no sé qué pasa, pero hay como un desarme, se desarman todas esas cuestiones defensivas y ya listo, merma el asunto. ¿Sí? Era lo que yo quería comentar porque es que este tema tiene cosas muy bonitas, pero también muy álgidas. Gracias, Luciano. Cuando miramos, cuando queremos nosotros dimensionar el aporte que la transformación de cada uno de nosotros aporta al desenvolvimiento humano o a la evolución humana, a veces es interesante ver como lo que nos influencia para a veces no ser tan conscientes del mundo en el que vivimos y no ser tan conscientes de cómo hay fuerzas que también nos distraen, como lo decía Edgar, nos distraen del propósito de trabajar en nosotros, de comprender en nosotros y de vivir en nosotros. Hay un filósofo que les comparto el video que habla de la expulsión de lo distinto. Es un filósofo, yo creo que debe ser como chino o coreano, que se llama Byung-Chul Han, y que habla de la expulsión de lo distinto y cómo nosotros, es importante dentro del conocimiento entender que la fuerza de cada uno de nosotros está aportando una transformación y no es mínima. No es mínima la transformación que aportamos, aun cuando pareciera que toda esta disgregación que nos hace sentir que estamos separados del todo, pareciera que lo que estamos haciendo, una reunión de reflexión como esta seguramente nunca va a tener una noticia desplegada en un noticiero. Y somos muchas personas reflexionando sobre cómo hacer una transformación. Yo les comparto en el link y pueden buscar mucha filosofía con el interés que me nació a mí de Hadley, que es nuestra filósofa en el grupo, y que de pronto nos permite un poquito entender, como decía Ruby, no solo somos una idea mágica, o como decía Imelda, el amor no es algo por allá etéreo, sino es una construcción filosófica, es una construcción de decisión y es una construcción de entender que el mundo exterior también tiene sus propios intereses. Entonces, ese conocimiento es valioso para que también sepamos cómo fortalecer todo lo que queremos construir, ¿no? Y bueno, ya hoy no sé si alguien quiere aportar algo, porque ya se nos está llegando el tiempo que no quiere uno que llegue a despedirnos, aun cuando nos vamos a encontrar el próximo miércoles, para que traigan más inquietudes, como decía Adriana, porque son inquietudes. Y cuando nos vamos, seguramente que empiezan, me ha pasado a mí, no sé a ustedes, pero uno se va y dice, y no se me ha ocurrido esto, y como que empieza como a generarse más y más y más inquietudes. Entonces,
A no ser que haya alguien que quiera participar, nos vemos el próximo miércoles y los esperamos ya con las inquietudes y vamos a ir construyendo entre todos las comprensiones que vayamos adquiriendo. Entonces, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. En el mismo teatro. Muchas gracias, Ruby. Muchas gracias, Ruby. Excelente. Grecia. Qué bonito tema. Maravilloso, gracias. Muchas gracias. Gracias, Ruby. Gracias por los aportes de todos. Gracias. Gracias a todos. No alcanzan a nombrar, pero Adriana, Germán, Gracias, Adrianita. Chao. Ricardo. Muchas gracias a A todos. Gracias. Chao, Andrés. Imelda, chao. Tulio. Un abrazo, Tulio. Te mando un abrazo. Rica. Imelda. Igual, Adrianita, igual. Liz, Un abrazo Ven que ya ahora especial. nos podemos abrazar en la distancia. Eduardo. Chao, bueno. Chao, Luciano. Hola, bueno. Chao, Imelda. Gracias. No te había visto. Gracias. Qué rico tenerte aquí, Andrés y Fanny. Ay, gracias. Muy interesante, Ay, Rubí. qué Muchas gracias. Y ahí Y seguimos esperando. otro payanés, Martica, Tulio, el hermano de Ruby. Uy, Ah, ¿por Tan qué no bello. ponen una panadería aquí en Bogotá? Bueno, muchas gracias. bueno. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Anita. Descansa. Chao. Gracias, Ruby. Chao, Lady. Gracias. Un abrazo. Chao.